Buenas tardes, de nuevo Mariano Sánchez Soler. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Periodista, escritor, ya lo dijimos que ha colaborado en muchos periódicos en España y en Le Monde Diplomatique. Hoy le entrevistamos en relación al tema que también estamos investigando para nuestro libro sobre las grandes fortunas y ricos en época franquista. La primera pregunta que te queríamos hacer es: ¿qué cotas de poder llegó a alcanzar el sector financiero, los bancos dentro del régimen? ¿Cuál es el nivel de relación de la banca actual con la banca de la dictadura? Bueno, siempre se ha dicho que los banqueros fueron una de las familias del régimen. El régimen se basaba en falangistas, tradicionalistas, tecnócratas, católicos integristas, y una de las familias del régimen eran los banqueros. Al decir a familias, ¿qué quieres decir? Bueno, pues todo el entramado de las cortes, de los procuradores, de los ministerios, de los directores generales, ¿no? Entonces, bueno, el tema concreto es que el apoyo del sector financiero a Franco es un apoyo desde antes del golpe militar, de antes de la guerra civil. Prácticamente el sector financiero estuvo conspirando permanentemente contra la República, ¿no? Paso a paso. Eso es un hecho objetivo. Después la guerra civil marcó un antes y un después también en ese sentido. ¿Por qué? Porque aunque la gran cantidad de la banca, los grandes bancos, el Banco de España, las centrales bancarias, quedaron en el bando republicano, en el lado republicano, no en el lado que se alzó contra el gobierno legítimo, desde el principio de la guerra, los banqueros organizaron un Consejo Nacional Bancario ya en Burgos, desde el cual se dirigió toda la política de reconstrucción bancaria y de poder económico, ¿no? Hay que partir de la base que el poder de la banca nace ahí, prácticamente el país se destruye industrial y bancariamente con la guerra y se reconstruye a partir de todo el sector bancario. El Consejo Nacional Bancario, que se crea en Burgos, donde se juntan pues Garnica, los grandes banqueros, Aguirre Gonzalo, todos los grandes banqueros que luego fueron muy importantes durante la dictadura, crean un Consejo Nacional y crean un status quo. Un status quo quiere decir que ellos mismos controlaban el crecimiento bancario. No se podía montar ningún banco sin presencia, sin que el Consejo Nacional Bancario lo permitiera. No se podía crecer, los bancos internacionales no podían entrar en este país. Cuando venían como filiales de los bancos nacionales, no había liberalismo. Entonces, claro, ese es el nacimiento del apoyo del sector financiero al golpe militar, lo metí hacia Franco en concreto, ¿no? Y eso, durante 20 años de posguerra, ellos son los únicos que acumulan capital, que tienen poder para entrar en las inversiones industriales. Y cuando llega el plan de estabilización de los tecnócratas del Opus Dei, ¿no?, en el Ministerio del Plan de Estabilización del año 58-59, el único sector que tiene capacidad para invertir y para convertirse en una fuerza económica industrial es la banca. Luego tienes que partir de la base que la banca, había una banca privada, una banca pública y una banca mixta. Los propios bancos y los banqueros privados participaban en la banca mixta, y en la banca privada, y en la banca nacional. O sea, que era un conglomerado, ¿no? Un conglomerado de poder económico apoyando directamente al régimen. Hay que partir de la base que prácticamente la industrialización de este país se hace bajo la dictadura, en unas condiciones excepcionales para la explotación y para el desarrollo, ¿no? Bueno, el poder es muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ese status quo que hace que controlen los propios banqueros el desarrollo bancario, eh, ese status quo se mantiene hasta la final de los años 60 con nitidez, luego con ambigüedades. Hay que partir de la base que a partir del 58-59 es cuando se permite entrar las multinacionales en España. Multinacionales, Fasa Renault, no podían entrar, no podían invertir, y entran a invertir aquí y a crear fábricas. Es el momento en que el sector turístico y el sector de la construcción se desarrolla
salvajemente, o sea, exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque se plantea el turismo como una industria por primera vez a partir de los años 50. Y eso genera, ¿qué genera? Genera construcción, barrios enteros obreros construidos en esa época, o no obreros, de clase media baja, pero barrios, un desarrollo del sector hostelero. Eso es determinante. Todo ese proceso, ese es el poder que tiene la banca. Mira, hay una frase que le gustaba mucho a Aguirre Gonzalo, presidente del Banco Guipuzcoano, el presidente del Banesto, ¿no? Que decía, el gobierno gobierna, la banca administra, el español trabaja. O sea, el reparto orgánico del poder, ¿no? Porque era una democracia, entre comillas, orgánica. ¿Y el nivel de relación con la actualidad, con la banca actual? Bueno, vamos a ver, la banca tardó en hacer su transición hasta el año 87, 88. Ha habido muchas fusiones. La biología también hace que desaparezcan personajes muy famosos, ¿no? Que fallecen, pero ha habido una continuidad. Los hijos, los nietos, los sobrinos han seguido estando en la cúpula bancaria y del poder financiero. Han cambiado muchísimas cosas, evidentemente. Pero los grandes bancos que se gestaron bajo la dictadura son los que luego se han fusionado, luego han tenido poder para convertirse en fuerzas industriales, ¿no? El poder económico viene de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una continuidad, evidentemente. De hecho, no solo eso, en el sector energético también. O sea, el sector energético, las eléctricas y luego la energía atómica estaban en manos de los propios empresarios. Tenían una sociedad anónima, UNISA, una sociedad anónima donde dirigían la política eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es así. Entonces, esa concentración del poder económico, eso que se llamaba el eufemismo de las 200 familias que gobiernan, no sé si te acuerdas, que se decía mucho, 200 familias que van a España. Bueno, pues eso era una metáfora, un poco metáfora, o sea, no eran 200, eran unas cuantas más, pero se gestó ese tipo de historia. Entonces, cuando llega el momento con el apoyo de Estados Unidos en el año 53, a partir del año 53, los acuerdos económicos, la apertura en la ONU, gracias al peso de Estados Unidos, el apoyo del Vaticano como Estado, todo esto será en los años 50, en ese proceso, años 50, y la apertura de España a nivel industrial hace que se cree el gran capitalismo español. O sea, en esa época se hablaba el milagro español, no había ningún milagro, era capitalismo salvaje, donde los sindicatos no existían, el sindicato vertical, esa unión de obreros y empresarios, era un paripé, no era un sindicato libre, no había libertad de expresión, quiere decir que ningún medio de comunicación ni la gente no había derecho a huelga, ¿eh? Y había una dictadura con una represión policial muy fuerte, de un control interno del territorio, y unos trabajadores sin derecho con sueldos muy bajos, con lo cual era para el capitalismo extranjero era un paraíso. Trabajadores europeos cualificados, muchos de ellos aprendían enseguida, dispuestos a darlo todo y luego sin derechos y con sueldos más bajos que los que podían cobrar en Europa. Pues es que generó el boom, ¿no? En este tema de los trabajadores esclavos, que ya hemos tratado también en nuestro libro, ¿qué sectores industriales fueron los que más se aprovecharon? Bueno, es que lo de los trabajadores esclavos es muy relativo, porque estamos hablando de los trabajadores que construyeron Yes, el Valle de los Caídos, por ejemplo, ¿no? correcto. Bueno, pero eran trabajadores que eran presos la mayoría, porque date cuenta que en este país presos por motivos políticos y como resultado de la guerra civil se han mantenido hasta muy avanzados los años 60. Piensa que en este país se fusilaba sistemáticamente hasta el año 43, 44, fueron 5 o 6 años de limpia. Entonces sí que es cierto que hubo ese trabajo esclavo, pero es un trabajo disfrazado, ¿no? Es una esclavitud disfrazada, sueldos muy bajos, se les daba una casa al lado y trabajaban de sol a sol, ¿no? Rendían pena los que tenían penas de cárcel trabajando. Eh, bueno, pero lo fundamental no es tanto poner el nombre, la palabra esclavo, sino poner el nombre de trabajadores sin derechos con Correcto. sueldos de miseria. Eso es lo que hay que poner. ¿Hay algún ejemplo especialmente destacable o desconocido por el gran público en este sentido? Bueno, el Valle de los Caídos, la construcción del Valle de los Caídos por Huarte, la constructora Huarte y varias constructoras más,
bueno, pues ahí la mano de obra que utilizaron fue mano de obra, como te acabo de decir, o sea, mano de obra de presos, de gente que estaba en la cárcel y de una manera muy miserable, ¿no? Viviendo de una forma muy ¿Cuáles miserable. fueron las constructoras que más se vieron beneficiadas por su relación con el régimen? Bueno, es que las constructoras su relación con, bueno, Huarte, que ya lo hemos comentado, el Rey de los Caídos, pero bueno, estaba Agromán, ¿no? Vinculada, porque son constructoras vinculadas a los bancos, cuidado. Correcto. Y el propio banquero era a la vez presidente de una empresa de construcción, como es el famoso caso de Andrés Gonzalo. Bueno, es que el boom de la construcción fue, como por lo que os he dicho anteriormente, fue el elemento clave. El boom de la construcción generó un negocio, unos beneficios increíbles. Hay nombres legendarios, Duarte, por ejemplo. Está, por ejemplo, Banús. Banús construyó un barrio entero, el barrio del Pilar en Madrid, y le Ujú. puso el nombre de su mujer, que se llama Pilar del Barrio, en unas condiciones óptimas. Luego hizo en Málaga también construyó Puerto Banús. Hubo mucha construcción y mucho desarrollo de obras públicas. El propio yerno de Franco montó Foxa, el fomento de las construcciones, Serrano Suñer, o sea, eh, Ujú. construcciones y contratas de los Coplovin nacen en la posguerra española y nacen con el apoyo directo del régimen absoluto y con unas condiciones de hacer chanchullos y hacer todo tipo de control de negocios que ahora llamaríamos sucios, pero entonces los hacían con luz y taquígrafos, ¿no? Entonces, bueno, claro, estamos hablando de ese desarrollo del capitalismo, que se desarrolla sobre todo en esos sectores, la industrialización del país, los altos hornos, todo ese tipo de empresas siderúrgicas, grandes siderúrgicas, nacen bajo con participación del régimen ahí. O sea, dirigida por miembros del régimen. El propio Nicolás Franco, como anécdota, fue presidente de Fasa Renault en Valladolid, la gran multinacional de la automoción, ¿no? Hay personajes nacidos del régimen como Barreiros, eh, con los motores Barreiros y los grandes camiones. La industrialización del país vivió ese momento para el capitalismo, ese momento dulce, ¿no? de expansión sin competencia de ningún tipo fuera Claro. de, de lo que era la realidad de España, ¿no? ¿Hasta qué punto considera que fue corrupto el Estado franquista? Bueno, ¿Fue vamos a ver. sistemático? Una dictadura militar con unas leyes que penalizan la homosexualidad, la ideología, ¿eh? Con una policía todopoderosa, con un ejército de ocupación interior. Íbamos a la mili para controlar a los jóvenes en un ejército absolutamente antiguo, incapaz Ujú. de defender nada fuera, fronteras para afuera, pero sí de ocupación interior. Una dictadura corrupta por definición. Las leyes se cambiaban y se adaptaban. Se supone que se perseguían las incompatibilidades según una ley, pero luego no se perseguían. La gente, se vivía en una situación donde si tú estabas bien colocado en el régimen, tú podías hacer muchos negocios y no iba a pasar nada al revés. O sea, la corrupción era generalizada. Y estaba la gran corrupción, ¿eh? La gran corrupción de la gente, de los grandes jefes del régimen y tal, que hacían el negocio y luego se había instalado en la cultura popular el extraperlo, o sea, el mercado negro como sistema de supervivencia. Porque 20 años de posguerra son muchos años después de una guerra devastadora, ¿no? Entonces, bueno, la gente se acostumbró de alguna manera a negociar fuera, pero para sobrevivir pequeño escala, mientras a gran escala sí que se estaba dando una gran corrupción. Y esa realidad, esa pequeña corrupción, el extraperlo, es la que ha hecho que seamos durante tanto tiempo tan comprensivos con la corrupción de los políticos, de los alcaldes. Bueno, se lleva algo, pero nos da algo a cambio. Ha mejorado las calles, nos ha asfaltado, ¿no? Ha puesto farolas. Sí, es verdad, se ha hecho millonario, ¿no? Se ha hecho un chalet en una zona privilegiada. Esa ideología, eso fue marcado a fuego durante más de 20 años a dos generaciones de españoles, Sí. que luego lo trasladaron a los hijos. Quiero decir que el concepto de corrupción es un concepto casi cultural, por decirlo así. Lo que en un país es corrupción,
en otros no lo es. ¿Por qué? Porque las leyes, no existen leyes. No había no, el tráfico de influencias no estaba en el Código Penal. Eso es un invento democrático. O sea, tú estabas trabajando en el Ministerio de la Vivienda y conocías que iba a pasar una carretera por un sitio. Y tú, si lo sabías, mediante otra gente, comprabas esos terrenos que no valían nada y luego te hacías millonario. Podías hacer eso. Eso no quiere decir que no hubiera gente honrada ahí. Cuidado, porque eso también es un concepto personal, no es que todo el mundo... yo siempre he pensado que la honradez es una cuestión individual de cada uno, ¿no? Pero bueno, se daba ese tipo de circulares y todo el mundo lo veía bien. ¿Y los Franco, la propia familia, hasta qué punto fueron los grandes beneficiados? Bueno, los francos fueron grandes beneficiarios, pero no fueron los más grandes beneficiarios. ¿Eh? Fueron grandes beneficiarios, ¿por qué? Pues porque es muy fácil. En una dictadura, tú pones a un franco en tu consejo de administración y cuando tienes que ir a un banco a hacer alguna gestión, cualquiera pues, se pone tonto. ¿Eh? Mira, yo cuando escribí La familia Franco, Sociedad Anónima, yo hice una cosa muy sencilla que debía hacer cualquier historiador y hice yo como periodista. Me fui al registro mercantil y me pasé semanas buscando, peinando los consejos de administración de las grandes empresas, de las pequeñas una cosa me llevaba a otra, mirando anuarios de los bancos, tenía toda la lista de empresas, mirando el quién es quién, y fui construyendo. Cuando murió Franco, ese año, yo llegué a cuantificar 50 empresas en las que en el consejo de administración había algún miembro de la familia Franco. El yerno, la hija, el secretario particular, que esa es otra película también interesante. O sea, los hermanos del Marqués de Villaverde estaban 50 y había desde empresas de siderurgia a empresas, bueno, tapadera. Por ejemplo, una de las cosas que yo descubro ahí, para que se vea cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionaba aquella sociedad, es que ahora no lo podemos imaginar. Pues bueno, yo digo, bueno, vamos a ver las propiedades de la familia. Entonces digo, tienen una casa, viven en Hermanos Becker 8. Que voy al registro del Hermanos Becker 8 y me encuentro que el Hermanos Becker 8 no es de los francos, es de Usaria Sociedad Anónima. Una empresa se llama Usaria Sociedad Anónima, cuyo presidente es José María Sanchís Sancho, secretario particular de Franco. Y donde después de la muerte de Franco aparecen ya en el Consejo de Administración el Marqués de Villaverde y Carmen Franco, la hija. Pero en ese momento eran los testaferros. Pero claro, es que me fui a la finca famosa, la finca favorita de Franco, que era en Valdefuentes, en Arroyomolinos, ¿no? Donde él se retiraba fines de semana a cazar. Bueno, y resulta que era de Valdefuentes Sociedad, ¿no? Y era otra empresa y tampoco aparecía Franco por ningún lado. Y todo el mundo sabía que era, y está en los papeles, que era suya, ¿no? La SADSE, decían, la Sociedad Anónima de su Excelencia. Pero era el mecanismo que ellos se beneficiaban por estar vamos a ver, por estar en la élite, en la cúpula de un régimen corrupto. Entonces se beneficiaban, era normal, la gente iba al Pardo, al Palacio del Pardo, que era la sede del presidente, del jefe del gobierno, pero que realmente era un lugar para el tráfico de influencias, iban a meter a un franco en el Consejo de Administración. Y eso está documentado todo. Y se beneficiaron. Bueno, pues fíjate tú, pues yo he llegado a contabilizar que el Marqués de Villaverde, en vida de Franco, llegó a tener, a ocupar 23 puesto 23 consejos de administración de 23 empresas distintas en el mismo periodo, a la vez. Pero es que o sea, tenía 8 cargos en la sanidad al mismo tiempo. Era cirujano de la beneficencia, que entonces funcionaba esto de otra manera. Cirujano del Montepío, no me acuerdo bien. Cardiólogo en la Jiménez Díaz, jefe en el Piramidón, que llama Ramón y Cajal, y también estaba también en La Paz. Todos esos cargos en la sanidad pública. Los compatibilizaba, todo el mundo le parecía bien, porque todos los cirujanos se beneficiaban de eso. Y luego intervenía en negocios como compañías de seguridad, de sanidad privada, en clínicas como Incosol en Marbella, pero es que todos se aprovechaban de esa relación. Entonces hay mucha casuística que suena casi suena muy antiguo, pero es que claro, es que era una dictadura, donde tú no podías quejarte de absolutamente nada. ¿Eh? Así de simple.
y los casos se tapaban, hubo grandes envenenamientos masivos, hubo del alcohol metílico, eso nunca se supo, escándalos piramidales de engañar a la gente para los pisos humildes, empresas que quiebran, no pasa nada. Manufactura Metálica Madrileñas quebró y el miembro del Consejo de Administración era Nicolás Franco, y eso lo tapó directamente el dictador. Claro, hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se podía, se veía bien y no se podía combatir. El propio régimen era la corrupción. Un montón de casos. Para terminar, los últimos minutos, hoy que se habla tanto de las puertas giratorias en democracia, ¿cómo fue el paso de esas grandes fortunas a la Bueno, democracia? vamos a ver. Es que grandes fortunas, grandes empresarios, al mismo tiempo tenían cargos dentro del régimen. O eran procuradores, o estaban en los planes de desarrollo, estaban ocupaban cargos dentro oficialmente, estaban en la banca pública, como miembros del Consejo de Administración. O sea, entonces, claro, la puerta giratoria, pues bueno, era muy sencillo. Con el criterio de que se elegía el mejor, al más experto, pues por ejemplo, si uno era presidente de la CROS de fertilizantes, ¿eh? Era un experto en fertilizantes, pues le llamaban para ser ministro de Agricultura. Así de simple, y a la gente le parecía bien. Y de ministro de Agricultura, cuando se acababa, volvía al sector, a su sector. Claro, es que, ¿cómo se mezclaba? Es que era un Estado corporativo, donde se mezclaba lo público y lo privado con normalidad, entre comillas, porque no se podía protestar, que no había manera de encausar. Yo he hecho un recorrido en este libro, en Los ricos de Franco, sobre los grandes escándalos, y son grandes escándalos de milagro, pues porque el propio régimen entró en crisis y se pelearon entre ellos. Entonces hubo grietas, siempre hay grietas, ¿no? En la realidad, ¿no? Hubo grietas donde aparecieron, el caso Matesa, aparecieron otro tipo de casos, ¿no? El de manufactura metálica madrileña, que yo lo he contado, pero el polo de Gibraltar, ¿no? O sea, hubo muchas historias y estaba toda una vinculación. Al Pardo iban empresarios a pasar los fines de semana con Franco y con la familia, eran amigos, los Marc eran amigos de Carmen Franco y de Marqués de Villaverde y formaban parte de la corte, ¿no? Había navieros que iban allí, como Eduardo Aznar, formaban parte del círculo íntimo del general. Era tremendo, y banqueros, y se mezclaba lo público y lo privado. Y las puertas giratorias entonces eran masivas, o sea, masivas, y ahora, pues bueno, pues sigue la tradición, claro, pues sigue la tradición, en fin, con más limitaciones porque estamos en una democracia, pero normalmente sigue la tradición, claro. ¿Nos escandalizamos de eso? Porque lo sabemos. Como lo sabemos, nos escandalizamos. Antes no nos escandalizamos. Pasaban cosas increíbles, que ahora lo pienso y no me lo puedo creer, pero lo veíamos como algo bueno, mientras nos dejen un poquito a nosotros, nos dejen vivir, nos den un poco de aire, ¿no? Este país pasa de la nevera de hielo al electrodoméstico, al frigorífico, pocos años. De tener luz a 125, que estaban los plomos en cuanto enchufabas cualquier cosa, a tener una... Claro, es que el cambio es radical. Entonces hay una generación que ha vivido ese cambio y lo ha vivido después de pasar muchas penurias, de 20 años. Supongo que, bueno, en relación al título de nuestro libro de Lecciones robadas, usted se habrá encontrado muchas trabas o mucha gente interesada en seguir ocultando según qué cosas, ¿no? En la actualidad Sí, estamos pero todavía en ese punto en algún momento, ¿no? sí, sí, pero yo llevo con esta historia desde 1988. Yo empiezo a meterme en esta historia como periodista, y soy doctor en historia también, pero sobre todo como periodista, porque muere Carmen Polo. Cuando fallece Carmen Polo, resulta que el director me dice, vamos a hacer un reportaje sobre los Franco. Y me encuentro que no hay nada. Excepto las revistas del corazón que los sacaban en bodas, bautizos y comuniones y fiestas en Marbella, no había nada. Tuve que partir de cero, tuve que ir a la guía telefónica, como a veces la gente dice, las fuentes, bueno, empieza la guía telefónica. Empiezas la guía, entonces, cuando había guía telefónica, entonces empiezas a unir, y no había nada. Entonces yo empecé ahí, entonces empecé a trabajar, yo he sido siempre periodista de investigación, entonces guardo la documentación, y seguí insistiendo. En el 2000 saqué Rico por la Patria,
que fue el primer libro hablando de esta corrupción en Plaza y Granel, no sé qué, y he seguido con el tema, he seguido haciendo reportajes, haciendo ensayos de fondo, hasta que llegó y lo pude actualizar todo y ampliar y mejorar, que es lo rico de Franco, ¿no? Pero claro, el cambio mira, cuando hablamos de la transición, proponer una guinda al pastel. Ujú. Hablamos de la transición, el cambio de una dictadura a un sistema democrático de sufragio universal. La extrema derecha haciendo atentados, el ejército con ruido de sables, el mundo educativo diciendo me van a quitar las prebendas porque eran los catedráticos. Resulta que todo el mundo se habla de eso y los empresarios les daba igual. A los banqueros, estos que eran tan franquistas, les daba igual. ¿Por qué? Porque se convirtieron en los que financiaban todo eso, en los que prestaban dinero a los partidos a cambio de que después les trataran con cierta benevolencia a la hora de dar las contratas. Porque la izquierda en concreto se estaba inventando, pero a la derecha política también. Entonces, ¿quiénes tenían el dinero? Los bancos. ¿Qué bancos? Los de siempre, que eran los que daban los créditos, ¿no? Pero, entonces, no se convulsionó el mundo empresarial por la transición. No consta en ningún sitio que el empresariado industrial estuviera preocupado por si nos íbamos a convertir iba a estallar una nueva guerra civil, ¿no? Como se decía propagandísticamente, para meter el miedo a la gente. Porque el miedo fue la gran herramienta de la dictadura, de cualquier dictadura, pero este en concreto fue demoledor, el miedo. Pero bueno, eso es la realidad, ¿no? Hay que saber que venimos de ahí y cómo era para entender muchas cosas. La concentración del sector eléctrico Claro. es insólito. Al final, yo tengo la sensación, y esto es una reflexión mía, de que lo que decía Aguirre Gonzalo, que era su sueño para la dictadura, el gobierno gobierna, la banca administra y el español trabaja, bueno, bien, creo que lo han conseguido, ¿eh? Esa es una reflexión de última hora, porque no podemos hacer nada sin los bancos. Nada. El dinero ni siquiera existe ya el dinero. Ya lo hacemos a través de los bancos todo, la banca administra. Y la banca y las compañías eléctricas, compañías estratégicas. Sí. Bueno, Mariano Sánchez, pues yo creo que es cierto que hay que saber de dónde venimos y también que necesitamos mucha gente comprometida como usted para investigar, saber y que el conocimiento lo tengamos a mano para aprender un poquito. Bueno, yo lo único que he hecho en toda mi vida, desde que empecé, desde que acabé la carrera, es tratar de contar la verdad hasta donde sea posible, hasta donde pueda llegar. ¿eh? Ya sabes que nunca es la verdad abstracta, absoluta, pero sí por lo menos la verdad de los datos, de los hechos, hasta donde sea posible, ¿no? Al máximo donde puedas llegar. Y esa ha sido mi preocupación toda mi vida. En fin, Pues, somos Mariano, gente, somos así, algunos somos así. felicidades por su labor y muchísimas gracias por atendernos por segunda vez. Es un placer, ya te digo, contar las cosas sin tanta decoración, sino ir al grano ha sido una de las cosas que más me gustó siempre. Pues muchas gracias, muy amable. Y hasta la próxima, si podemos. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Chao.